Que van a recibir a nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Como acabamos de empezar la misa les acaba de explicar el Padre Gabriel, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio donde Él murió en la cruz después de padecer innumerables tormentos, muchos dolores por nosotros para redimirnos. Esta historia del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ahora están viendo de manera incruenta en el Santo Altar, con el celebrante de la Santa Misa, es la historia de nuestra humanidad, la historia de Dios cuando crea al primer hombre, a la primera mujer. Dios pone a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, que aprendimos en el Catecismo, los puso en el jardín de delicias llamado el Edén, y allí les impuso un mandamiento. ¿Se acuerdan? Dios les dio posibilidad de comer de todos los árboles y arbustos del paraíso terrenal, el jardín llamado del Edén, y les impuso un precepto de que no coman de un árbol en particular, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Nuestros primeros padres, hace muchos años atrás, los primeros hombres sobre la tierra, imagínense, todos descendemos de ellos, pero hace muchos miles de años ya, fueron tentados por el diablo. El diablo había perdido ya la gloria celestial precisamente por un acto de soberbia. Él había querido parecerse a Dios, y el diablo ya estaba en el infierno padeciendo por toda la eternidad y tuvo envidia, mucha envidia de nuestros primeros padres. Y entonces tentó a nuestros primeros padres para que desobedecieran a Dios nuestro Señor. Y entonces desobedecieron, desgraciadamente, nuestros primeros padres. Es por eso que todos nosotros, como descendientes de ellos, que son como nuestros abuelos en común, ¿sí? Todos los hombres somos parientes de alguna manera, porque todos descendemos de esos primeros padres, y todos descendemos con esa culpa original, porque ellos desobedecieron a Dios. Hoy es la fiesta, el 8 de diciembre se festeja la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? La Virgen María, que Dios la pensó desde toda la eternidad para ser su madre, no podía heredar esa culpa original de nuestros primeros padres. Entonces la preservó para que fuera concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. Por eso la festejamos el 8 de diciembre como la Inmaculada Concepción, porque la Madre de Dios, la Virgen María, no podía tener ni un instante una mancha de pecado. ¿Por qué? Porque iba a ser Madre de Dios, y ahora es Madre de Dios, y también es Madre nuestra. Pero todos nosotros, nacemos con esa culpa original, que se nos borra el día de nuestro bautismo. Cuando el sacerdote nos echó el agua haciendo bebitos, y nos dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Padre borró a través del santo bautismo, que significa lavado, ese agua que lavó nuestra cabeza, lavó también nuestra alma de esa culpa que heredamos de nuestros primeros padres. Y pasamos a ser templo de Dios, pasamos a ser como la Iglesia de la Santísima Trinidad. Dios empezó a morar en nuestros corazones, en nuestra alma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero mientras tanto, todos esos méritos, todas esas gracias que recibimos, nos las ganó Jesús con su pasión y con su muerte. Cuando nuestros primeros padres cayeron en pecado en el paraíso terrenal, Dios tuvo misericordia de ellos, porque los vio tan frágiles y tan arrepentidos, y les prometió un Redentor. Ese es el Redentor, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo fue la forma de redimirnos? Nos redimió pagando Él la culpa que debíamos haber pagado nosotros y que no podíamos pagar, porque nosotros somos seres humanos, seres
finitos, nos acabamos, nos morimos, y la culpa se mide por el que es ofendido, no por el ofensor. Y Dios es infinito. Entonces no podíamos pagar esa culpa, no podíamos pagar esa deuda. Es por eso que Jesús vino, se encarnó de la Inmaculada Concepción, se encarnó en María Santísima y se hizo un bebito, y nace, que festejamos la fiesta todos los años, el 25 de diciembre. Se hizo carne, o sea, se hizo hombre por nosotros, porque tomando entonces nuestra humanidad, siendo un ser humano como nosotros, podía pagar también como hombre y como Dios, que nunca dejó de ser, esa deuda infinita que teníamos nosotros con Dios nuestro Señor. ¿Y cómo la pagó? Muriendo por nosotros en la cruz y derramando toda su sangre. Ese sacrificio que una vez se hizo en el Monte Calvario, donde los soldados clavaron a nuestro Señor, donde fue insultado, donde fue coronado de espinas, donde fue flagelado, y tanta sangre, toda su sangre derramó por cada uno de nosotros. Él lo hizo por nuestro amor. Y hoy es un día de fiesta en la tierra y un día de fiesta en el cielo, porque ese Dios que se encarnó, ese niño que nace en Belén de María Santísima, ese mismo niño va a venir en las almas de cada uno en la primera comunión, precisamente. En su cuerpo, en su sangre, en su alma y divinidad, como todos aprendieron en el catecismo. En esa hostia blanca está Jesús, el mismo que murió por nosotros, el mismo que nace en Belén, el mismo que vivió tanto tiempo con María Santísima. Y Él quiere recuperarnos a todos nosotros, quiere que nosotros le amemos. Jesucristo en la cruz. Y en el momento en que el sacerdote consagra el pan y consagra el vino, este se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo que vamos a recibir cada uno de nosotros por la primera vez en la Santa Comunión. Por la primera vez significa que es una primera de muchas. Hay que tratar en lo posible de vivir en gracia, vivir de tal manera que podamos recibir cotidianamente, todos los días, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nos hemos confesado recién, tan importante la confesión, porque después del bautismo se nos borró el pecado original, pero no se nos quita esa inclinación que tenemos hacia el mal. Por eso es la lucha constante que tenemos nosotros contra el mal. Por eso aprendemos también en el catecismo que Dios es un Dios que premia a los buenos y que castiga a los malos. Porque desgraciadamente podemos ser malos. Y desgraciadamente también es muy fácil, más fácil, quién sabe, es ser malo que ser bueno. Pero ahí está por eso la gracia de Dios, el amor que debemos tener a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos pedir a María Santísima, la Inmaculada Concepción, que nos proteja del mal? Es lo que rezamos en el Padre Nuestro, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el mal está acechando. El mal está como un cazador que se esconde para ver en qué momento estamos débiles para atacarnos y hacernos caer en el pecado. Es tan importante toda esta doctrina porque les tiene que acompañar todos los días de su vida. Nosotros fuimos creados por Dios. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. No tiene otro sentido la vida sobre la tierra. Podemos estudiar, está bien estudiar. Podemos trabajar, tenemos que trabajar y está bien trabajar. Podemos hacer negocios, tener una buena vida, pero lo que no debemos olvidarnos nunca y debe estar siempre presente todos los días y en cada de los instantes de los días es que fuimos creados por Dios y debemos retornar a Dios de acuerdo a cómo nos portemos aquí en la vida. Jesucristo, conociendo nuestra debilidad, por eso instituye los sacramentos, que son como bastones
ayuda que nos da para que podamos vivir bien sobre la tierra. Y tanto llegó el límite de su amor que asimismo se instituyó su propio sacramento. El sacramento de la Eucaristía es Jesús mismo que se queda con nosotros para alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, para que nunca nos cansemos, nunca desfallezcamos, nunca desmayemos en la práctica del bien. Es tan importante acordarnos siempre de que un día vamos a presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo y Él nos va a juzgar y nos va a preguntar si fuimos buenos o si fuimos malos. Por eso también Él nos entregó a su Santísima Virgen, para que le pidamos a ella que nos ayude a ser buenos. La Virgen María es nuestra madre, y una madre quiere lo mejor para su hijo, pero el hijo también tiene que ser un buen hijo y amante de su madre. Fijémonos, Jesucristo vivió 33 años sobre la tierra, usó 3 años nomás para la redención, para esa obra inmensa de redimir a todos los hombres de todas las épocas, desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos. 3 años, y los otros 30 Él los usó para amar a su madre. Es tan lindo eso, podamos nosotros imitar el ejemplo de Jesús, teniendo a nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios, la Madre nuestra, y rezarle todos los días al levantarnos, las 3 Avemarías, al acostarnos los 7 dolores. Si sabemos y nos acordamos y hacer un esfuerzo también para rezarle el Santo Rosario todos los días y pedirle por nosotros, por la salvación de nuestra alma, para que vivamos siempre con Jesús en nuestro corazón, con ese mismo Jesús que ahora vamos a recibir sacramentalmente. Pidamos entonces a Dios nuestro Señor, que todo lo hizo por amor a nosotros, que le amemos, pero no solamente de palabra, no diciéndole te quiero mucho, sino cumpliendo sus mandamientos, apartándonos del mal, huyendo de las ocasiones próximas de pecado, siendo buenos hijos con nuestros padres, obedientes, estudiosos, laboriosos, sin pelear con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y sabiendo que Dios siempre nos está mirando, constantemente, hasta nuestros pensamientos. Entonces pidamos hoy, particularmente cuando recibamos la Santa Comunión, de vivir toda nuestra vida de tal manera que un día podamos reunirnos todos en el cielo y gozar de la felicidad eterna, con María Santísima, con todos los santos y con todos los que ya nos están esperando allí en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.